Asterisco asterisco título asterisco asterisco Kerem y Ander reconciliación en puerta. Decoran su nido de amor. Series turcas que nos hacen soñar. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy me siento absolutamente eufórica de tenerlos de vuelta, listos para sumergirnos en ese universo paralelo donde el amor florece entre intrigas palaciegas, paisajes de ensueño y miradas que derriten el acero. Estamos aquí para celebrar las series que nos roban el aliento, nos sacan sonrisas cómplices y, en momentos de especial intensidad dramática, hasta nos fuerzan a sacar los pañuelos. Hoy, la ocasión lo amerita, vamos a hablar de ese ingrediente mágico que transforma cualquier telenovela en un festín emocional, el amor. Pero no se trata de cualquier tipo de amor, no. Hablamos de ese amor de telenovela que nos mantiene pegados a la pantalla, mordiéndonos las uñas, esperando ansiosamente el siguiente capítulo. Ese amor que, contra viento y marea, contra conspiraciones familiares y exparejas vengativas, se abre camino hasta florecer en la felicidad eterna. En este vídeo vamos a adentrarnos en las series turcas donde las reconciliaciones son, simplemente, épicas. Donde los protagonistas, lejos de rendirse ante la adversidad, luchan con uñas y dientes para volver a estar juntos, demostrando que el amor verdadero puede con todo. Y como un aderezo irresistible, vamos a explorar el papel fundamental que juega la decoración de sus hogares en esta narrativa. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le fascina ver esos nidos de amor, esos espacios íntimos y cuidadosamente diseñados para reflejar la esencia de la pareja, sus sueños y su historia compartida? Y por supuesto, como el elefante en la habitación al que nadie puede ignorar, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Porque los rumores de reconciliación suenan con una fuerza ensordecedora, y la idea de verlos juntos, tal vez, planeando y diseñando un hogar, un refugio donde construir un futuro, nos emociona hasta las lágrimas. La posibilidad de que el amor que nació en la pantalla trascienda la ficción y se consolide en la vida real nos llena de esperanza y nos hace creer, una vez más, en la magia del destino. Pero antes de que nos dejemos llevar por la vorágine de la especulación y la ilusión, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si el contenido que creamos les gusta, si disfrutan de nuestras reseñas, nuestros análisis exhaustivos y nuestros jugosos chismes sobre las series turcas que nos apasionan, no olviden suscribirse al canal. Activen esa campanita traviesa para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos y, por favor, déjenos un comentario al final contándonos qué opinan. Su feedback es la gasolina que impulsa nuestra creatividad y nos motiva a seguir trayéndoles más contenido de calidad como este. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un pequeño acto de amor que valoramos enormemente. Ahora sí, con el corazón palpitando a 1000 por hora y la emoción a flor de piel, vamos a sumergirnos en este océano de amor turco. Y empecemos como es debido con la pregunta que todos se hacen: ¿qué está pasando realmente con Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Es cierto que la llama de la esperanza se ha reavivado? Después de una ruptura que devastó a millones de fans alrededor del mundo, la prensa turca no ha cesado de especular sobre una posible reconciliación. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra de ambos es analizada con lupa, buscando pistas que confirmen o desmientan los rumores. Fotografías casuales, indirectas crípticas en redes sociales y, lo más importante, fuentes cercanas a la pareja que aseguran que están volviendo a conectar. Esto, mis queridos amigos, nos transporta a un universo de ensueño. Nos permite imaginar cómo sería ese hogar que construirían juntos, un espacio que refleje su amor y su individualidad. ¿Qué estilo decorativo elegirían? ¿Priorizarían la comodidad y la funcionalidad o se dejarían seducir por el diseño vanguardista y la estética sofisticada? ¿Optarían por un ambiente minimalista y zen o se decantarían por un estilo más bohemio y ecléctico, lleno de color y personalidad? La verdad es que con el gusto exquisito que ambos han demostrado tener, seguro que sería algo absolutamente espectacular. Un refugio donde puedan ser ellos mismos, donde puedan conectar con su esencia y donde puedan construir un futuro juntos. Un verdadero nido de amor digno de una telenovela de alto presupuesto. Y por supuesto nosotros estaríamos aquí, con nuestras cámaras y nuestros micrófonos, listos para analizar cada detalle, cada textura, cada matiz. Sería un verdadero placer sumergirnos en su mundo y compartirlo con ustedes. Pero dejando de lado la especulación sobre la vida real y centrándonos en lo que mejor sabemos hacer, vamos a adentrarnos en el fascinante universo de las series turcas y a explorar algunas historias donde las reconciliaciones épicas y la creación de un hogar son elementos clave de la trama.
Empezamos con un clásico indiscutible, Erkencicus ***. Esta serie, perteneciente al género de la comedia romántica, nos conquistó desde el primer momento con la química arrolladora entre The Method de Mir y Can Yaman. La trama gira en torno a Sanem, una joven soñadora y un tanto ingenua que empieza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad y se enamora perdidamente de Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y con espíritu libre. Su relación, como es de esperar en una buena telenovela turca, está plagada de altibajos, malentendidos, celos y obstáculos aparentemente insuperables. Pero al final, como siempre, el amor verdadero termina triunfando sobre la adversidad. ¿Por qué es relevante para nuestro tema central? Porque después de superar innumerables pruebas, de enfrentarse a sus propios demonios y de luchar contra las fuerzas que intentan separarlos, Can y Sanem deciden construir una vida juntos, lejos del bullicio y el estrés de la ciudad. Compran una casa en el campo, un lugar tranquilo y aislado donde pueden ser ellos mismos, donde pueden conectar con la naturaleza y sobre todo, donde pueden crear un hogar lleno de amor, paz y armonía. La decoración de esta casa, aunque no se muestra en detalle en la serie, refleja a la perfección la personalidad de ambos, un ambiente cálido, acogedor y lleno de detalles que hablan de su historia de amor. Es un espacio donde pueden ser libres, donde pueden dejar volar su imaginación y donde pueden ser felices sin tener que preocuparse por las expectativas de los demás. Un dato curioso y jugoso sobre Erkencicus es que Can Yaman y The Method de Mir se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su química en pantalla era tan palpable, tan intensa y tan real que muchos fans llegaron a creer que eran pareja en la vida real. Aunque nunca confirmaron ni desmintieron los rumores, su complicidad era innegable y su relación, tanto dentro como fuera del set de grabación, generó un gran revuelo entre sus seguidores. Seguimos con otra serie que nos robó el corazón, ***Senkalkapm ***. Esta producción, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, es otro ejemplo perfecto de cómo el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen imposibles de vencer. La historia nos presenta a Eda, una joven florista talentosa y con un gran espíritu emprendedor que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto, para conseguir una beca universitaria que le permita cumplir sus sueños. Lo que comienza como un simple acuerdo, un contrato con cláusulas estrictas y sin espacio para los sentimientos, termina convirtiéndose en una historia de amor apasionada, intensa y llena de giros inesperados que nos mantienen pegados a la pantalla. Senkalkapm es una serie relevantísima para nuestro tema central porque, al igual que en la vida real, Hande y Kerem, después de 1000 idas y venidas, de malentendidos, celos y reconciliaciones, se reconcilian de una manera absolutamente espectacular. Y aunque no vemos la construcción de un hogar como tal, sí presenciamos cómo van creando su propio espacio, cómo van adaptando sus vidas para estar juntos, cómo van construyendo un futuro en común. Además, la profesión de Serkan como arquitecto juega un papel fundamental en la serie, ya que constantemente está diseñando y construyendo espacios que reflejan su visión del mundo, su creatividad y su sensibilidad. Un dato interesante y que alimenta aún más los rumores de reconciliación es que Senkalkapm catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable, su complicidad era evidente y su relación fuera de la pantalla, aunque breve, generó un gran revuelo entre sus fans. Y por supuesto, la esperanza de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la ficción, nunca muere. Ahora vamos con una serie un poco diferente, pero que también tiene elementos de reconciliación y creación de un hogar, ***, Laftan Anlamaz ***. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, y entre ellos surge una atracción irresistible. ¿Por qué es relevante? Porque a lo largo de la serie Hayat y Murat tienen que superar muchos obstáculos para estar juntos, incluyendo mentiras, secretos y rivalidades familiares. Después de varias separaciones y reconciliaciones, finalmente deciden construir un futuro juntos. Aunque no vemos la decoración de su hogar en detalle, sí podemos intuir que sería un espacio elegante y sofisticado, pero al mismo tiempo acogedor y lleno de amor. Un dato curioso sobre Laftan Anlamaz es que la serie fue un éxito rotundo en muchos países de Latinoamérica, donde Hande Erçel se convirtió en una de las actrices turcas más queridas. Continuamos con ***, Istanbul Helin ***.
Esta serie es un drama que narra la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un rico empresario de Bursa. Su relación se ve complicada por las diferencias culturales y sociales entre ellos, así como por la oposición de la madre de Faruk, una mujer autoritaria y tradicional. ¿Por qué la incluimos? Porque a lo largo de la serie Süreyya y Faruk tienen que luchar por su amor y por construir un hogar en medio de las tensiones familiares. Aunque la mansión de la familia Boran es imponente y lujosa, Süreyya se esfuerza por crear un ambiente cálido y acogedor, donde todos se sientan a gusto. La decoración de la mansión, aunque tradicional, refleja su personalidad y su deseo de unir a la familia. Y claro, las reconciliaciones entre Süreyya y Faruk son un componente esencial de la trama. Un dato interesante sobre Istanbul Yücel'in es que la serie está basada en una historia real, lo que le da un toque aún más emotivo y conmovedor. Y por último, pero no menos importante, vamos con Kiralkask ***. Esta serie, protagonizada por el Zinsan Uyvar Arduk, es una comedia romántica que cuenta la historia de Defne, una camarera que se ve obligada a fingir ser la novia de Ömer, un diseñador de zapatos exitoso, para ayudar a su familia a pagar sus deudas. ¿Por qué es relevante? Porque aunque la relación entre Defne y Ömer empieza como una farsa, poco a poco se va convirtiendo en algo real. Y al igual que en las otras series, tienen que superar muchos obstáculos para estar juntos. Al final, después de muchas idas y venidas, deciden construir un futuro juntos. Aunque no vemos la decoración de su hogar en detalle, sí podemos imaginar que sería un espacio moderno y elegante, pero al mismo tiempo cómodo y funcional, como la personalidad de ambos. Un dato curioso sobre Kiralkask es que la serie fue un gran éxito en Turquía y en muchos otros países, y catapultó a el Zinsan Uyvar Arduk a la fama internacional. Y volviendo a Kerem y Hande, ¿no sería genial verlos protagonizar una serie donde tengan que decorar una casa juntos? Sería el sueño de muchos fans. La química entre ellos es innegable y la idea de verlos interactuar en un ambiente doméstico, diseñando cada rincón de su hogar, sería fascinante. Ya sea una comedia romántica o un drama, seguro que nos regalarían momentos inolvidables. Y por supuesto, nosotros estaríamos aquí para analizar cada detalle, desde la elección de los muebles hasta la paleta de colores. Sería un festín para nuestros ojos y para nuestro corazón. En resumen, hemos explorado series turcas donde el amor, la reconciliación y la creación de un hogar son elementos clave. Hemos visto cómo los protagonistas luchan por superar obstáculos, cómo construyen sus propios espacios y cómo, al final, el amor verdadero siempre triunfa. Y por supuesto hemos soñado con la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, imaginando cómo sería ese nido de amor que construirían juntos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas tanto como yo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué tipo de hogar les gustaría ver a Kerem y Hande construir juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Adiós.